El tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad es sobre la comprobación de hipótesis. Vamos a ver algunas definiciones, algunos conceptos referentes a este tema. Prueba de hipótesis. Esta técnica estadística es muy utilizada como soporte a la investigación sistémica y científica. Consiste en suponer algún valor para el parámetro de interés y usar los datos de la muestra para aceptar o rechazar esta afirmación. Entonces, lo que nos indica este primer concepto es que cuando nosotros estemos desarrollando nuestra tesis o un tema de investigación, un tema de estudio, vamos a tener que plantearnos una hipótesis. Y en base a las muestras que tengamos, de acuerdo a nuestro estudio, vamos a poder aceptar o rechazar esta hipótesis que se han planteado. También es importante entender las diferentes situaciones que pueden ocurrir al probar estadísticamente una hipótesis. Entonces, a veces se da el caso en que yo acepto una hipótesis sabiendo que es verdadero o rechazo una hipótesis sabiendo que es falsa. Entonces, hay diferentes casos, hay 4 casos los cuales vamos a ver más adelante. ¿Qué es una hipótesis en la investigación? Las hipótesis son suposiciones o predicciones que se hacen sobre los resultados de una tesis. Bueno, ese es un concepto, una afirmación que se tiene, es algo que nosotros nos vamos adelantando, ¿no? Se consideran guías que nos permiten orientar el trabajo a la consecución de un objetivo o conclusión determinada. Siempre y cuando nosotros desarrollemos nuestro proyecto de investigación, ya debemos de tener en mente cuál es el procedimiento para poder comprobar nuestra hipótesis que nos estamos planteando. Ya en el proceso de ejecución, ya del trabajo de tesis, ahí aplicaremos nuestra metodología para poder comprobar si esas hipótesis que nos hemos planteado se aceptan o se rechazan. Al finalizar de hacer todo el procedimiento de la prueba de hipótesis, al final vamos a tener que tomar una decisión. Entonces vamos a partir de un punto que es h sub 0, que se le llama la hipótesis nula. Alguna hipótesis que se propone para el parámetro de interés. Entonces este es el que vamos a poner en juego, ¿no? Es como decir, o bien lo aceptamos o lo rechazamos, la hipótesis nula. Tenemos 4 casos como les indicaba. Tenemos el primer caso cuando aceptamos la hipótesis nula o rechazamos la hipótesis nula, pero sabemos o se conoce que la hipótesis nula es verdadera o la hipótesis nula es falsa. Entonces, cuando nosotros aceptamos la hipótesis nula, conociendo o sabiendo que es verdadera, estamos en la decisión correcta. Estoy aceptando algo que es verdad. El otro caso que es lo correcto que debería de ocurrir es rechazar la hipótesis nula sabiendo o conociendo que es falsa. Entonces también estaría en la decisión correcta. Estoy rechazando algo que es falso. Pero a veces ocurre el error de tipo 1. Por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros rechazamos la hipótesis nula sabiendo o conociendo que es verdadera. Entonces ahí estamos cometiendo el error de tipo. El otro caso que tenemos es aceptar la hipótesis nula sabiendo o conociendo que es falso. O sea, ya se sabe que es falso y nosotros lo estamos aceptando. Entonces estamos cometiendo el error de tipo 2. Entonces, referente a este error de tipo 1 y tipo 2, ya creo que lo hemos mencionado, error de tipo 1 lo vamos a poner como alfa, que va a ser igual a la probabilidad, ¿ya?, de rechazar la hipótesis nula, dado que la hipótesis nula es verdadera. Estaría en el error de tipo 1. Pero en este caso ya estamos hablando con probabilidad, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula sabiendo que la hipótesis nula es verdadera? El error de tipo 2 también iría en base a una probabilidad que sería la probabilidad de aceptar la hipótesis nula dado que la otra hipótesis es verdadera, o sea que esta es falsa, ¿no? Entonces estamos en esos dos tipos de errores, ¿no? Tal vez aquí se entiende mucho mejor. Error de tipo 1 sería la probabilidad de rechazar algo que es verdadero.
Y el error de tipo 2 sería la probabilidad de aceptar algo que es falso. Algunos términos que se usan dentro de lo que es el procedimiento de la prueba de hipótesis tenemos H sub 0. El H sub 0 es la hipótesis nula, es la hipótesis propuesta para el parámetro de interés. O sea, aquí vamos a plantearnos algo, ¿no? Vamos a decir el parámetro, por ejemplo, de la media, de la proporción, que es igual a un valor. Nos estamos proponiendo, dependiendo qué es lo que estemos estudiando, ¿no? Y la otra hipótesis que tenemos opuesta a esta es la hipótesis alterna. Hipótesis alterna es la hipótesis que se plantea en oposición a la hipótesis nula. Si aquí colocamos igual, aquí puede ser diferente, ¿no? Vamos a ver más adelante. Y que es aceptada en caso de que la hipótesis nula sea rechazada. ¿Ya? Entonces, en el caso que yo rechace la hipótesis nula, se va a aceptar la hipótesis alterna. Si nosotros aceptamos la hipótesis nula, la hipótesis alterna se rechaza. Pero siempre ponemos en juego la hipótesis nula. El valor de alfa se denomina nivel de significancia de la prueba y puede darse como un dato para realizar la prueba. Entonces, este alfa nos está indicando de cuál es el error que estamos planteando en nuestra investigación. Normalmente los errores que se podrían cometer son del 10%, el 5%, 2% o 1%, dependiendo qué tan exactos queremos ser de acuerdo a los resultados que vamos a obtener. Un error normal, un error considerado normalmente es del 5%. Queremos ser más exactos, queremos tener menos error, 1%, ¿no? Vamos a ver aquí algunos tipos de pruebas que se podrían dar de acuerdo al tema y a lo que estén planteando, ¿ya? Entonces, no siempre se da, no hay una regla que nos diga tienes que aplicar tal cosa, sino que de acuerdo a lo que estén planteando en sus pruebas, ustedes se van a tener que ubicar en una de ellas, ¿no? A ver, vamos a ver, sea tita el parámetro de interés, ¿sí? Cualquier parámetro que nosotros estemos analizando, como les indicaba, puede ser normalmente se hace en base a promedios, ¿sí? El promedio podría ser un parámetro o podría ser una proporción. Entonces, tita sub 0 es algún valor que se propone para el parámetro. Entonces, si nosotros hablamos de la media, entonces le tenemos que asignar un valor. Entonces, tenemos dos tipos aquí, prueba de una cola y prueba de dos colas. Cuando hablamos de prueba de una cola, cuando nosotros en la hipótesis alterna vamos a colocar estos símbolos, que es el de menor o el símbolo de mayor. Como les indicaba anteriormente, decíamos que la hipótesis nula es lo que se va a comprobar, ¿no? En este caso estamos colocando una igualdad. Decimos que tita va a ser igual a un valor determinado. Entonces, esto sería la hipótesis nula. A esto siempre le tiene que acompañar la hipótesis alterna, que es la oposición, decía, ¿no? En este caso, tita sería menor a un valor determinado. Ahora, ¿cuál es el detalle aquí? Nosotros vamos a plantearnos en la investigación una hipótesis. Normalmente se plantea una hipótesis general y unas hipótesis específicas. Obviamente esto depende también de los objetivos y el planteamiento del problema. Pero asumamos que estamos analizando la hipótesis específica número 1. Entonces, la afirmación que estamos haciendo en la hipótesis específica número 1, colocamos en la hipótesis alterna. Ya, por ejemplo, aquí tenemos el símbolo de menor. Normalmente aquí vamos a tratar de reducir, se va a disminuir, va a haber una reducción. Entonces, cuando tenemos esos términos, colocaríamos el símbolo de menor. El otro caso que podríamos tener es, de acuerdo también a nuestra hipótesis que estén planteando, si ustedes plantean que algún valor se va a incrementar, puede ser cuando planteemos que el valor va a subir, va a tener un valor alto, entonces deberíamos de plantearnos el símbolo de mayor. Cuando se habla de dos colas, ya cuando nosotros planteamos con el símbolo de diferente. Entonces no estamos tan seguros, ¿no? Simplemente queremos ver la diferencia que existe de acuerdo a este parámetro. Entonces podemos decir, simplemente queremos saber si es diferente a un determinado valor. Entonces esto aquí nos va a decir
nuestras hipótesis que estemos planteando en nuestro estudio o nuestra investigación. Para realizar lo que es la prueba de hipótesis tenemos un procedimiento, ¿ya? Este procedimiento consiste en 5 pruebas, las cuales podríamos utilizarlo para hacer la comprobación de nuestras hipótesis. El paso número 1, formular la hipótesis nula y la hipótesis alterna, la cual es de interés probar. El paso número 1 consiste en el planteamiento de hipótesis, de acuerdo a la hipótesis planteada en la investigación. Como les indicaba, en la hipótesis nula vamos a colocar el igual. Ahora, esto hay muchos autores que a veces dicen, si yo estoy colocando mayor aquí en la hipótesis alterna, estamos colocando mayor, lo contrario debería ser menor o igual. Si estoy colocando menor, aquí debe ser mayor o igual. Y si estoy colocando diferente, tendría que ser igual. Eso depende del autor que a veces ustedes tomen de referencia, pero personalmente considero que lo que estamos queriendo comprobar va a estar en la hipótesis alterna. Posiblemente nosotros digamos que en nuestro estudio, nuestras pruebas que estamos realizando, nos va a dar un resultado que va a mejorar, entonces mayor. O podemos decir que se va a disminuir, no sé, algún valor, entonces colocamos menor. Y si solamente queremos saber si hay una diferencia, entonces colocamos diferente. Pero nosotros no estamos queriendo comprobar la hipótesis nula. El planteamiento de nuestra hipótesis lo colocamos en la hipótesis alterna y es lo que queremos comprobar. En cambio, solamente la hipótesis nula es una igualdad que nos dice que posiblemente no haya ningún cambio, que todo sigue igual. Entonces, por eso se coloca el símbolo de igual. Ahora, no es que nosotros queremos comprobar, algunos plantean, ¿no? Como les decía, si aquí he colocado mayor, entonces debería de colocar menor. Entonces, si en algún momento yo llego a aceptar la hipótesis nula, entonces estaría demostrando, ¿no? Bueno, eso como les indicaba, de acuerdo al planteamiento que ustedes hagan, ¿no? El paso número 2 consiste en especificar el nivel de significancia de la prueba. Quiere decir que aquí tenemos que determinar cuánto de error nos vamos a plantear. Esto normalmente, este nivel de significancia que está determinado por alfa, ya es un valor definido a nivel de toda la investigación. Siempre que hagamos cualquier resultado, cualquier cálculo que se haga, siempre ustedes ya tienen que definir con qué nivel de error vamos a trabajar. Entonces, si ustedes definen el 5%, que es un error por defecto, entonces este alfa lo usamos durante todo el proceso de nuestra investigación. Quiere decir que inclusive cuando nosotros tomamos muestras, hacemos el tema de muestreo, también incluye este símbolo de alfa. Entonces nosotros deberíamos de usar ese mismo alfa, ¿no? No tendríamos por qué estar cambiando. En muestreo voy a usar 5% y aquí cuando voy a hacer la comprobación de hipótesis voy a usar el 10% de error. Entonces es un error que no es lo adecuado realizar ese cálculo, ¿no? El tercer paso consiste en seleccionar el estadístico de prueba y definir la región de rechazo de la hipótesis nula. En este caso, en el paso número 3, lo que vamos a definir es la prueba estadística. Lo vamos a dejar aquí, prueba estadística. Entonces quiere decir que aquí va a haber una fórmula estadística, una fórmula matemática que nos va a dar normalmente el valor calculado, ¿ya? De acuerdo a la cantidad de muestras y parámetros en el estudio, podríamos nosotros usar, por ejemplo, el z calculado, el t de Student calculado, el chi cuadrado calculado o el valor de f de Fisher calculado. Entonces podríamos usar estas pruebas para poder determinar si vamos a aceptar o rechazar nuestra hipótesis nula, que siempre es la que está en juego, ¿no? Entonces, de acuerdo a la cantidad de muestras, de acuerdo al tipo de parámetros que tengan, tenemos que elegir uno de ellos. El paso número 4 consiste ya en calcular el valor de ese estadístico, ¿no? En otras palabras, aquí ya vamos a determinar nuestra regla de decisión. Vamos a hallar algunos puntos críticos y de acuerdo a esos puntos críticos vamos a aceptar o rechazar nuestra hipótesis nula en este caso, ¿no? Entonces, normalmente tenemos 3 casos, ¿ya? Esta primera prueba, que es de hipótesis bilateral, quiere decir que vamos a tener 2 zonas de rechazo, ¿ya? Esta es normalmente la campana de Gauss o la distribución normal,
y esta la vamos a dividir en una parte que dice la zona de no rechazo y tenemos dos zonas de rechazo. ¿Cuándo normalmente se plantea este tipo? Cuando nosotros en la hipótesis, perdón, en el paso número 1, en el planteamiento de hipótesis hemos colocado diferente. Y eso también va referido a este punto que habíamos visto, los tipos de prueba. Entonces se define dos colas cuando nosotros colocamos en la hipótesis alterna el símbolo de diferente. Gráficamente entonces podemos ver, cuando hablamos de dos colas, entonces vamos a tener dos regiones de rechazo. Aquí digamos tenemos el 95%, esta sería la probabilidad de que caiga en la región de no rechazo del 95%. Entonces el 5% que es el nivel de significancia, el nivel de error que estamos dispuestos a cometer, lo podemos determinar en dos áreas, ¿no? Entonces aquí estaría 2.5% y 2.5%. Ya por eso es que se hablaba a veces de alfa medios, ¿no? Quería decir que ese valor de alfa se va a dividir en dos zonas. Ahora, los otros dos casos ya son las unilaterales. Tenemos en el lado negativo, tenemos una región de rechazo, de no rechazo, y tenemos una región de rechazo. ¿Cuándo se plantea normalmente esta región de rechazo negativa? Cuando nosotros planteamos el símbolo de menor. Entonces, cuando vemos el símbolo de menor, quiere decir que va a estar al lado izquierdo, al lado de los negativos. El otro caso que vamos a tener es el símbolo de mayor. Cuando tenemos el símbolo de mayor en la hipótesis alterna, entonces podemos usar la región de rechazo positiva. Entonces vamos a tener una región de no rechazo. Recuerden que aquí tenemos el punto medio, que es el punto 0, y a partir de aquí tenemos valores positivos. Entonces, cuando hemos colocado en la hipótesis alterna el símbolo de mayor, vamos a tener una región de rechazo al lado positivo. Entonces, tenemos dos pruebas unilaterales y una prueba bilateral que tiene dos colas. De acuerdo a esto, estos puntos que vamos a obtener aquí, estos puntos, lo vamos a obtener de las tablas estadísticas, dependiendo siempre de la prueba que estén usando, ¿no? Si nosotros usamos la prueba Z, entonces usamos la distribución normal estándar Z, ¿no? Si usamos la T, normalmente esto es para muestras pequeñas, entonces usamos la tabla estadística de la T de Student. Si vamos a estudiar, por decir, las variaciones, entonces usamos la prueba chi cuadrado y usamos su tabla estadística de chi cuadrado. Obviamente esto con grados de libertad, ¿no? Y lo mismo ocurre con el tema de la prueba F, que también usaríamos su prueba estadística, ¿no? El paso número 5 ya consiste en tomar una decisión. Entonces, tenemos dos casos: aceptar la hipótesis nula y rechazar la hipótesis alterna, o rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. A ver, ¿eso cómo lo vamos a determinar? Vamos a tener en el paso número 3, en el punto número 3, vamos a tener un valor calculado, ¿no? En este caso podríamos plantearnos el z calculado. Entonces, este valor de z calculado lo tenemos que ubicar en nuestra gráfica. En este paso número 4, nosotros vamos a determinar el z de tablas. El z de tablas. Entonces, este z de tablas son los puntos críticos, ¿no? Estos puntos que vamos a tener dependiendo en qué caso esté, ¿no? Entonces, vamos a asumir este primer caso, que nuestro z de tablas nos haya caído aquí, ¿sí? Este sería el z de tablas. Y este z calculado es un valor numérico, posiblemente caiga, digamos, en este punto, ¿no? Entonces, z calculado. ¿Qué es lo que pasó? Que este z calculado está en la región de rechazo de la hipótesis nula. Entonces, quiere decir que vamos a rechazar la hipótesis nula. Entonces, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. Entonces, con esto estaríamos comprobando lo que había planteado, ¿no? Entonces, como les indicaba anteriormente, lo que yo quiero determinar, lo que yo quiero conocer, se plantea en la hipótesis alterna. Entonces, al rechazar la hipótesis nula, estoy aceptando la hipótesis alterna y estaría comprobando mi hipótesis.
Ahora, ¿qué podría pasar? El otro caso que podría pasar es que vamos a asumir que este es el valor de tablas, es el z de tablas como ejemplo nada más, y nuestro valor calculado nos dio en este punto. Vamos a asumir el z calculado. Entonces, ¿en qué región está? Está en la región de no rechazo. Entonces, eso quiere decir que vamos a aceptar la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis alterna. Recuerden que aquí estaba nuestro planteamiento, entonces la estamos rechazando. Entonces, quiere decir que algo está mal, ¿no? Algo posiblemente esté mal, o bien nuestro planteamiento está mal desarrollado, o tal vez nuestras muestras están mal tomadas, nuestros cálculos están mal, ¿no? Entonces, porque esto no debería de ocurrir. En este caso, lo que yo me estaba planteando en la hipótesis alterna, la estamos rechazando. Es como decir, no tiene validez lo que han planteado. Entonces, habría que pensar en reformular posiblemente las hipótesis o revisar los datos, posiblemente esté mal algún cálculo y tendríamos que volver a desarrollar este procedimiento, ¿no? La idea siempre es que nosotros rechacemos la hipótesis nula y aceptemos la hipótesis alterna. Bien, con esto estamos dando concluido a esta primera parte que es la parte de teoría. Ya en las sesiones vamos a hacer los ejercicios y lo que vamos a estar cambiando es el paso número 3, que es la prueba estadística.